Pues yo podría hablar de mis virtudes, pero prefiero no hablar de mis virtudes como conductor. Justo estaba hablando el otro día, ¿no?, de cómo llevaba muchos años sin chocar el coche y no hace nada, pues tuve un pequeño choque, no fue nada serio, pero ahí fue todo mi récord perfecto de conducción. Pero una de mis malas cualidades, que los que me conocen, los que han estado en el coche conmigo saben muy bien, es que no presto mucha atención a las señales en la carretera cuando voy de un lugar a otro. Yo dependo casi exclusivamente del GPS, yo soy muy amante del GPS. Hay lugares a los que he ido muchas veces, pero todavía no puedo ir sin el GPS, porque si no me pierdo. No sabéis la vergüenza que siento cada vez que voy al aeropuerto de Madrid y recojo a alguien. He ido al aeropuerto muchísimas veces y cada vez sin falta pongo el GPS para saber cómo volver a mi casa desde el aeropuerto. Y siento vergüenza porque yo debería saber cómo volver, obviamente, del aeropuerto, pero simplemente me cuesta, no presto atención. Se podría decir que estoy más enfocado en el destino que en el trayecto. Yo sería feliz con uno de estos coches que están desarrollando, no sé si los han sacado todavía o no, que se conducen solos. Solo pones la dirección en el GPS, por lo menos esta es la teoría, no creo que lo han implementado todavía, pero la teoría, yo sé que Tesla está trabajando en esto, pondrías la dirección en el GPS y el coche hace el resto. Lo malo de eso es que ya no disfrutaría de la experiencia de conducir, obviamente, que también es algo bonito. Me pondría a dormir o me pondría a hacer otras cosas mientras el coche avanza. Algo similar a como cuando vamos en un tren. Justo este viernes y sábado estuve en Sevilla y me fui en tren, volví en tren y tuve la oportunidad de sentarme en el ordenador y hacer cosas mientras el tren hacía su trabajo. Si has ido en tren alguna vez, a no ser que haya sido la primera vez que hayas ido en toda tu vida, no pasas tu tiempo mirando hacia afuera, ¿no?, el paisaje, porque tampoco vas a ver mucho. Simplemente estás sentado y te olvidas de todo hasta que te avisan que ya has llegado ahí. Creo que si somos honestos, a veces nos gustaría que la vida cristiana fuese así, que pudiésemos convertirnos a Cristo, quedarnos dormidos y despertar en nuestro destino, el cielo, sin tener que lidiar con la difícil y dolorosa experiencia de vivir en este mundo caído. Obviamente no todo es doloroso y todo es difícil, pero sí sabemos lo que es vivir en este mundo caído. Pero lo que necesitamos darnos cuenta es que si el Señor ha escogido hacernos experimentar el trayecto y no solo el destino, es porque Dios quiere mostrarnos algunas verdades acerca de sí mismo en el trayecto que no experimentaríamos si no viviésemos todas las experiencias que Dios en su soberano plan ha dispuesto para nosotros. Hermanos, necesitamos saber que el Señor no está activo solamente en nuestro destino, o solamente en nuestro origen tampoco, sino que también está activo en el trayecto hacia ese destino, en cada paso. Y la manera en la que el Señor nos guía hacia el cumplimiento de su plan, la manera glorifica a Dios y produce mayor confianza y adoración en nosotros. No tengo esto en mis apuntes, pero seamos sinceros, creo que por toda la eternidad vamos a adorar a Dios por aquellas cosas que Él nos ha mostrado acerca de sí mismo en el trayecto, ¿verdad? En el trayecto. Principal entre ellas su redención, su transformación de nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que vemos en nuestro pasaje de hoy. El Señor está con Pablo en el trayecto de Cesarea a Roma, guiándole hacia el cumplimiento de su misión. Nuestro pasaje de hoy podría parecer un pasaje irrelevante, que no tiene mucho contenido práctico para nosotros, pero si miramos más detenidamente nos damos cuenta que este pasaje es relevante para nosotros porque nos enseña cómo el Señor nos guía a nosotros hacia el cumplimiento de su misión. Cómo el Señor nos guía a nosotros hacia el cumplimiento de su misión. Porque es su misión. Y vamos a estar hablando específicamente de su misión, pero todo lo que vamos a aprender hoy se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Absolutamente todas.
La pregunta que vamos a contestar en nuestro texto es la siguiente: ¿cómo nos guía el Señor como iglesia hacia el cumplimiento de su misión? ¿Cómo nos guía el Señor como iglesia hacia el cumplimiento de su misión? Y la respuesta es esta: Él usa medios humanos. No son los únicos medios que usa, pero estos son los que vamos a ver en el pasaje. Él usa medios humanos dispuestos e inesperados. Y todo esto glorifica a Dios y produce mayor confianza y adoración en nosotros hacia Él. Entonces, el sermón de hoy solo tiene 2 puntos en realidad. Y son en sí los 2 puntos la respuesta a esta pregunta que nos hemos hecho: ¿cómo nos guía el Señor como iglesia hacia el cumplimiento de su misión? Y este sermón va a ser un poquito diferente. Normalmente cuando predico un pasaje me gusta exponer una parte y luego aplicarla o mostrar una aplicación a nuestras vidas y seguir así, pero hoy vamos a estar observando ciertas cosas del pasaje y vamos a estar haciendo aplicación al final. Simplemente quiero que observéis lo que está pasando en este pasaje y espero que esto también os sea de bendición. En primer lugar, ¿cómo nos guía el Señor como iglesia hacia el cumplimiento de su misión? Número 1, Él usa medios dispuestos. Dispuestos. Todo nuestro pasaje de hoy está diseñado para mostrarnos cómo el Señor guió a Pablo hacia Roma. Ese es en sí el propósito de este pasaje, para mostrarnos, porque es verdad que ya vimos en el capítulo 22 que el Señor se le apareció, o creo que fue el capítulo 23, perdona, que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo que él iba a ser testigo de él, no solo en Jerusalén, sino también en Roma. Pero la pregunta es: ¿cómo es que llegó Pablo entonces a Roma? Este pasaje nos va a explicar cómo es que Pablo llegó a Roma. Por eso este pasaje nos muestra el trayecto. Nos muestra el trayecto. Porque podríamos pensar, bueno, ¿qué beneficio tiene para nosotros saber lo que hizo en Cesarea mientras estaba ahí? Cuando el destino era Roma, ¿verdad? Pero lo que vamos a aprender es que el Señor no guió a Pablo hacia Roma como hizo con Felipe en el desierto. No sé cuántos de vosotros habéis prestado atención a lo que pasó aquí con Felipe en el desierto, en el capítulo 8. Es fascinante. Lo voy a leer rápidamente. Hechos capítulo 8, versículo 39 al 40. Cuando subieron del agua, esto es después de que se convirtió y se bautizó el etíope eunuco, ¿verdad? Dice: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Sí, lo estamos leyendo correctamente. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Esto parece algo directamente de un episodio de Star Trek, ¿verdad? No sé cómo se llamaba eso en español. ¿Star Trek se llama? O sea, donde alguien es teletransportado. Eso fue exactamente lo que pasó. Y mira lo que dice. Dice: pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, eso significa que de repente él estaba en Azoto. Increíble, ¿verdad? Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto es inusual, ¿vale? Dios tenía su propósito en hacer eso en la vida de Felipe, y el Señor tiene el poder de hacerlo, pero no es como normalmente actúa. Porque pensaríamos que así es lo que podía haber hecho con Pablo, ¿no? Pablo, yo quiero que vayas a Roma. ¡Fuf! Ya está en Roma, ¿verdad? Pero no sucedió así. Ya vimos el domingo pasado que pasó 2 años en Cesarea, 2 años en Cesarea, hablando básicamente con un hombre, Félix. Muchos dirían: qué mal gasto de tiempo, ¿no? Pero en ese tiempo él fue fiel al Señor y no desperdició ese tiempo, ¿verdad? En el caso de Pablo, a diferencia de Felipe, el Señor usó medios humanos para guiar a Pablo hacia Roma. En otras palabras, hemos hablado de la mano del Señor hace 2 pasajes anteriores o 3 pasajes anteriores. Entonces, la mano del Señor usó la mano de los hombres para guiar a Pablo hacia el cumplimiento de su misión. Y ese es el título de este sermón: la mano de los hombres. Ahora, cuando hablamos de medios, esto es importante, cuando hablamos de medios, estamos hablando de los instrumentos
que el Señor usó para lograr su plan. Y cuando hablamos de medios dispuestos, ¿de dónde viene esta palabra dispuesto? Lo que queremos decir es que los instrumentos que el Señor usó no fueron objetos inanimados, ¿vale? No fueron fuerzas naturales, ¿verdad? Fuerzas, qué sé yo, viento, un torbellino o algo por el estilo, sino instrumentos humanos que actuaron conforme a sus deseos y voluntad para llevar a cabo los deseos y la voluntad de Dios. Pero no quiero que me creáis solo porque yo lo digo, sino que me creáis porque lo veis en el texto. Entonces, ¿dónde vemos esto? Quiero que veáis estos instrumentos humanos, estos deseos de los hombres que Dios usó para llevar a Pablo hacia el cumplimiento de su misión. Y lo primero que vemos en el versículo 1 al 3 es el deseo de los judíos. Vemos el deseo de los judíos. Nadie puede negar que este era el genuino deseo de los judíos. Lo que vemos en los versículos 1 al 3, que dice: llegado pues Festo a la provincia. Si os acordáis, en el capítulo anterior habíamos visto que Festo reemplazó a Félix como gobernador de Judea, ¿vale? Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Dice que subió porque Jerusalén era hacia arriba, ¿verdad? Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Este es el deseo de los judíos. Los judíos tenían el deseo real de matar a Pablo. Lo que es sorprendente es que en esta ocasión los principales sacerdotes no solo se unieron en el complot contra Pablo, como sucedió en el capítulo 23, que 40 hombres habían hecho voto de no comer ni beber hasta que hiciesen morir a Pablo, y los principales sacerdotes simplemente, bueno, vale, nos unimos. No, aquí los principales sacerdotes son los que planean el complot para matarle. Esto ha ido en incremento, el odio de los judíos, especialmente de los principales sacerdotes, contra Pablo. Esto nos hace recordar mucho a lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Cómo el odio de los principales sacerdotes, de los líderes religiosos, fue en aumento, culminando obviamente en la muerte de Cristo en la cruz. Entonces vemos en primer lugar, por eso he dicho, quiero que observéis estas cosas, para empezar. El deseo de los judíos. Y alguien podría decir, ¿dónde está el Señor aquí? Aquí lo único que vemos es el deseo de los judíos, legítimo, verdadero. No vemos a Dios de alguna manera torciendo el brazo de ellos, ¿no? Ellos están actuando conforme a sus deseos. Luego vemos la buena administración, o podríamos decir la buena voluntad de administrar bien las cosas de Festo. Mira lo que dice el versículo 4 al 6. Pero Festo, aquí tenemos un contraste, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Festo tenía otros planes que los judíos. Y por cierto, Festo no sabía nada de este complot. No tenemos ninguna indicación que nos haga pensar que Festo sabía algo sobre este complot. Bueno, ¿y quién es este tal Festo? No sabemos mucho acerca de Porcio Festo, pero sabemos que fue gobernador de Judea por tan solo 2 años. A diferencia de Félix, su predecesor, Festo tuvo mayor éxito controlando las insurrecciones judías y era un gobernador que se esmeraba en administrar bien la justicia romana. No era creyente, pero tenía un sentido de justicia, quería hacer bien su trabajo, administrar bien su trabajo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, al igual que Félix, él también sucumbió a la presión de los líderes judíos para evitar conflictos con ellos. No era fácil ser gobernador de Judea.
Tenías que lidiar con los judíos. Tenías que congraciarte con ellos de alguna manera. Ceder, porque tenían mucho poder y mucha influencia. ¿Qué pasó con Félix? Al no administrar bien un conflicto entre los gentiles y los judíos, perdió su puesto. Obviamente Porcio Festo no quiere que le suceda lo mismo a él. Pero fue el anhelo de Festo de administrar bien la justicia romana que hizo que no accediera al deseo de los judíos. Más bien les invitó a ir a Cesarea para presentar sus acusaciones contra Pablo en su corte. Y bueno, los detalles del juicio son bastante escasos. Claramente el propósito de este pasaje no es que veamos todo lo que dijeron en ese juicio, lo vamos a leer rápidamente. Primero los judíos presentaron sus acusaciones y luego Pablo presentó su defensa. Y finalmente Festo le hace una propuesta a Pablo. Voy a leerlo aquí rápidamente, versículos 7 al 9. Dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Imagínate eso. Está Festo ahí sentado en el asiento para juzgar. Está Pablo y le rodean sus acusadores. Dice, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Mira que dice, las cuales no podían probar. Esto demuestra una vez más la inocencia de Pablo, ¿verdad? Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, dice, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? La propuesta de Festo era un intento de quedar bien con los judíos, pero sin violar la ley romana. Él quería permitir que Pablo fuera juzgado en Jerusalén, pero, si os fijáis, delante de él, no entregándole prácticamente la jurisdicción del Sanedrín, sino más bien la jurisdicción de Roma, ¿verdad? El poder y la autoridad de Roma. Sin embargo, mira esto, la voluntad de Pablo no era volver a Jerusalén. Pablo no quiere volver a Jerusalén, sino de ir a Roma. Y por eso vemos que Pablo respondió de la manera que respondió. Hemos visto el deseo de los judíos, hemos visto la buena administración de Festo, también vemos en eso el deseo de Festo de hacer las cosas bien y también de congraciarse con los judíos. Y por último vemos la voluntad de Pablo. Dice así, versículo 10 al 12. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Quiero que prestéis atención a lo que está pasando aquí. Festo sabe que Pablo es inocente. Pablo sabe que Festo sabe que es inocente. Él sabe que este juicio se va a alargar y se va a alargar y Festo no va a querer tomar una decisión. ¿Por qué? Al igual que Félix antes que él, no quiere ofender a los judíos. Pero Pablo no quiere retroceder. Pablo no quiere volver a Jerusalén. Pablo quiere ir a Roma, ¿verdad? Entonces, la propuesta de Pablo era eso, ¿verdad? Perdón, la propuesta de Festo era esa, vuelve. Ahora, ¿qué hace Pablo entonces? Apela a César, Ahora, el apelar a César era un derecho exclusivo de ciudadanos romanos. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que Pablo era un ciudadano romano. Se hacía cuando se consideraba que un magistrado había tomado una decisión injusta. En el caso de Pablo, la apelación se hizo antes del veredicto. Apelar a César era el equivalente a llevar un caso al Tribunal Supremo, ¿no? No había una corte más alta a la que apelar en Roma. Pero ¿por qué Pablo apeló a César? Porque Pablo no quería volver a Jerusalén. Él quería ir a Roma, pero no principalmente para evitar ser matado, sino principalmente para cumplir su misión de ser testigo de Cristo
hasta el último de la tierra. Esto es tan importante porque a veces nos equivocamos. ¿Os acordáis? Hace varias semanas que os di una clave interpretativa de en realidad todos estos capítulos donde Pablo está ante diferentes jueces, reyes, ¿verdad? Principados. La clave interpretativa es esta. Pablo tiene una misión muy clara. Su propósito en hacer todo lo que él hace es para cumplir su misión, no para preservar su vida. No pensemos que aquí Pablo simplemente está calculando dónde tengo más probabilidades de sobrevivir. No, él tiene el deseo de ir a Roma porque él sabe que el Señor quiere que él vaya a Roma. Él tiene el anhelo y el deseo de llevar el Evangelio también a Roma. Entonces, el Señor usó, fijaos en esto, el deseo malvado de los judíos, la buena administración de Festo y la voluntad de Pablo de ser testigo de Cristo en Roma para guiar a Pablo hacia el cumplimiento de su misión. En otras palabras, él usó medios humanos dispuestos. ¿Y por qué digo dispuestos? Cada una de estas personas estaba haciendo lo que quería. Cada una de estas personas estaba haciendo lo que quería. ¿Verdad? Y todo esto lo que hace es glorificar a Dios. Hemos dicho que glorificar significa mostrar algo, poner de manifiesto algo. Glorifica a Dios, muestra ¿qué de Dios? Su sabiduría y poder en llevar a cabo su plan. Su sabiduría y su poder en llevar a cabo su plan. Otra manera de decirlo, y esta parte va a ser un poquito técnica, pero yo creo que es importante que aprendamos estas categorías para poder tener formas de entender pasajes como estos, ¿vale? Así que os animo a prestar atención porque creo que esto va a ser útil para vosotros. Otra manera de decirlo es que la mano del Señor usó la mano de los hombres para guiar a Pablo hacia el cumplimiento de su misión. La mano del Señor corresponde con lo que los teólogos llaman la causa primaria, y la mano de los hombres corresponde con lo que los teólogos llaman la causa secundaria. Es muy importante entender estos conceptos para entender cómo Dios gobierna su universo. A mí me fascina cómo nos hacemos un lío, cómo nos comemos el coco, ¿verdad?, sobre el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y tenemos que afirmar ambas verdades. Y la Biblia enseña ambas verdades. Que Dios es completamente soberano y que el hombre es absolutamente responsable por sus acciones. Nosotros no creemos que los hombres son robots. Creemos que los hombres son seres morales que tienen una voluntad y que actúan conforme a esa voluntad. Pero tenemos que entender la relación entre la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Tenemos que distinguir entre causas primarias y causas secundarias. Y esto puede sonar muy académico, pero este tipo de cosas tienen muchas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. El teólogo J. Gresham Machen dijo lo siguiente sobre causas primarias y secundarias. Él dijo esto: la verdad se halla en la doctrina bíblica de la providencia. Esa doctrina está resumida en el siguiente párrafo del Catecismo Menor de Westminster. Dice así: las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de éstas. Los teólogos se refieren a aquellas fuerzas realmente operando en el mundo como causas primarias y secundarias. Estas son fuerzas que realmente operan en este mundo. Dios es la causa primaria. Dios es la causa primaria. Esto todavía es Gresham Machen, por cierto. Esto no soy yo el que está hablando. Estoy citándole a él. Dios es la causa primaria, pero las fuerzas de la naturaleza y las acciones libres de seres personales, quienes Dios creó, son causas secundarias. Y es extremadamente importante, si queremos ser fieles a la Biblia, dice Machen, que no neguemos la existencia de causas secundarias. Sin embargo, es importante observar que estas dos causas no están en el mismo plano.
¿vale? No son iguales, no están coordinadas, sino que la una está completamente subordinada a la otra. En cada evento del mundo natural, Dios ha logrado completamente lo que dispuso que sucediese. Esas son palabras poderosas y las creo de todo corazón porque la Biblia lo enseña. Cada evento del mundo natural, Dios ha logrado completamente lo que dispuso que sucediese. Estamos hablando de su voluntad soberana. Por eso es tan importante distinguir entre su voluntad soberana y su voluntad revelada, porque los hombres muchas veces actúan en contra de la voluntad revelada de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero nunca nadie hizo algo en contra de la voluntad soberana de Dios, el plan de Dios. Yo sé que esto es muy técnico, pero una vez más es importante saber esto y aprender esto. Él no está limitado en ninguna manera por las fuerzas de la naturaleza o por las libres acciones de sus criaturas. Estas actúan verdaderamente, pero actúan verdaderamente solo según Él ha determinado que actúen. Sigo citando a Machen, perdona, no penséis que yo estoy diciendo algo de esto. La forma correcta entonces para expresar la relación entre causas secundarias y Dios, la gran primera causa, es decir, que Dios usa causas secundarias para lograr lo que está en acorde con su propósito eterno. Las causas secundarias no son fuerzas independientes cuya cooperación Él necesita, sino que son medios que Él emplea exactamente como Él quiere. Qué buena forma de entender, ¿verdad?, la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hablando de estas dos categorías que tantas personas confunden o no tienen estas categorías, causas primarias y causas secundarias. Ambas son reales, son verdaderas, pero una está subordinada a la otra. Entonces, el Señor usa medios humanos dispuestos, y cuando uso la palabra dispuesto, vuelvo a decir, actúan conforme a su voluntad, actúan conforme a sus deseos, siendo ellos responsables por sus acciones, para guiarnos hacia el cumplimiento de su misión. Pero no solo eso, también usan medios inesperados. Entonces, estos medios no son solo medios dispuestos, sino que también son medios inesperados. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no son los medios que escogeríamos nosotros si tuviéramos la elección. Por eso a mí, para hablar de este tema, siempre me fascina la historia de José. Para mí es una de las mejores historias que tenemos en la Biblia para ilustrar la concordancia entre la voluntad soberana de Dios y la voluntad del hombre, y cómo Dios obra su plan por medio de causas secundarias, por medio de la voluntad del hombre. Cuando estudiamos la vida de José, sabemos que José no hubiese escogido en ningún momento en ninguna de las cosas que le sucedieron. En ese momento, creo que lo dije hace un par de semanas, pero es que es cierto, José no hubiese mirado cuando sus hermanos le echan en ese pozo, ¿verdad? Esto es bueno, esto es sabio, ¿verdad? No, está pensando, sácame de aquí, por favor, o sea, ¿no? Y cuando es vendido a los madianitas, él no está pensando, ese es el plan que se me hubiese ocurrido a mí, ¿verdad? Es que eso es exactamente lo que haría yo en esta situación, ¿no? Y cuando llega a la casa de Potifar y parece que todo le empieza a ir bien, ¿qué pasa? La esposa de Potifar le acusa falsamente. Pues dudo que José haya pensado, bueno, esto es exactamente lo que yo hubiese hecho. Pero al final, José reconoce que Dios había guiado todas estas causas secundarias, usado a estas personas actuando libremente conforme a su voluntad para lograr sus propósitos. Y él pudo glorificar a Dios por eso. Entonces, él usa medios inesperados.
Creo que entraba dentro de lo esperado que el Señor usara la voluntad regenerada de Pablo, porque una cosa es una voluntad caída, una cosa es una voluntad regenerada, ¿verdad? Nosotros, nuestra voluntad, si estamos en Cristo, tenemos una voluntad dispuesta para las cosas de Dios. No significa que nunca desobedecemos a Dios, ¿verdad? Entonces, en cierta manera decimos, bueno, entra dentro de lo esperado que Dios haya usado el deseo de Pablo de ir a Roma para cumplir sus propósitos. Pablo tenía el deseo de ir a Roma para ser testigo de Cristo en la capital del Imperio Romano, y el Señor usó ese deseo de Pablo para llevar a cabo su plan de que Pablo fuera a Roma. Esto es algo que nos parece normal y lógico, que el Señor use la voluntad transformada de sus hijos para llevar a cabo su plan. Pero lo que no esperamos en absoluto es que el Señor use la voluntad de hombres malvados para llevar a cabo su plan. Pero eso es exactamente lo que vemos en nuestro pasaje de hoy. El deseo de los judíos de matar a Pablo y el deseo de Festo de congraciarse con los judíos crearon las circunstancias para que Pablo tuviera que apelar a César para llevar a cabo el deseo de su corazón de ir a Roma. Podéis ver cómo el Señor usa medios dispuestos e inesperados para cumplir su plan. Lo único que hemos hecho hasta ahora es observar lo que está en el texto, nada más, y explicar cómo la mano del Señor, la cual es la causa primaria, usa la mano de los hombres, las causas secundarias, para llevar a cabo su misión. Pero quisiera terminar haciendo aplicación a nuestras vidas de lo que hemos visto. ¿Qué significa esto para nosotros? Hemos dicho al comienzo, dijimos esto al comienzo del sermón, que la pregunta que íbamos a contestar era la siguiente: ¿cómo guía el Señor a su pueblo hacia el cumplimiento de su misión? Y podríamos decir, ¿cómo guía el Señor a su pueblo? ¿Y cómo Dios gobierna el universo? Él usa medios humanos, dispuestos e inesperados. Él usa la mano de los hombres. Y todo esto glorifica a Dios. Todo esto glorifica a Dios y produce mayor confianza y adoración en nosotros hacia Él. Eso es, cuando lo vemos, cuando lo apreciamos, cuando lo creemos. Hermanos, yo no estoy hablando de tener un conocimiento académico de la soberanía de Dios. Porque podemos tener un conocimiento académico. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, Dios es quien está en control de todas las cosas? Dios es quien gobierna el universo. Pero luego en el momento de la verdad, cuando vemos las acciones de otras personas o cuando vemos las circunstancias de nuestras vidas, ¿qué pensamos? No vemos a Dios ahí, ¿verdad? No atribuimos lo que está sucediendo en última instancia a la mano del Señor, sino que solamente vemos la mano de los hombres como, de alguna manera, entorpeciendo el plan de Dios. Entonces, yo no estoy hablando de simplemente tener un conocimiento teórico, es realmente aplicar ese conocimiento en nuestras vidas y glorificar a Dios por ello. ¿Podemos hacer eso? Glorificar a Dios por ello. Ver y reconocer quién es Dios por medio de cómo Él nos guía en el trayecto. Esto es lo que necesitamos aprender a hacer. Entonces, ¿cómo glorifica a Dios el uso de medios humanos hacia el cumplimiento de su misión? Yo creo que nos muestra principalmente su sabiduría y su poder. Nos muestra su sabiduría y su poder. Romanos 16, 27 dice lo siguiente: al único, este es el último versículo de Romanos, la obra maestra, dicen, ¿no?, de Pablo, el libro de Romanos. Al único y sabio Dios. No sé cómo puedes terminar una exposición tan completa del Evangelio sin resaltar la sabiduría de Dios.
en diseñar un plan tan glorioso, tan precioso de redención, ¿verdad? Esto es lo que está haciendo Pablo al final. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El teólogo Wayne Grudem define la sabiduría de Dios de esta manera. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Ahora, lo apreciamos en la vida de José, todos miramos la vida de José y decimos, sí, pero no lo apreciamos en nuestras propias vidas. No lo apreciamos en la vida de nuestra iglesia. No lo aplicamos a las circunstancias de nuestras vidas, como si estas cosas fuesen casos puntuales, ¿verdad? Como si Dios elige obrar de esta manera en ciertas circunstancias y en otras no. Pero no es así. Nosotros no haríamos las cosas como las hace Dios. Y eso es bueno. Porque cuando Dios usa medios inesperados para cumplir su plan, eso nos demuestra su sabiduría, para que podamos apreciar mejor su sabiduría en no hacer las cosas como nosotros las haríamos. Porque si Dios hiciera las cosas como nosotros, Él ya no sería Dios y no tendríamos motivo para glorificarle, ¿verdad? Puede que en esta vida no veamos plenamente la sabiduría de Dios en cómo nos guía hacia el cumplimiento de su misión. Yo creo que a veces damos por sentado que siempre vamos a tener ese conocimiento en esta vida, como tuvo José el privilegio de poder ver cómo todo encajó al final, pero no siempre es así. Puede que nos cueste entender por qué Dios ha escogido llevarnos por el trayecto que ha escogido para nosotros. Pero un día lo veremos con mayor claridad. Y tendremos que reconocer que Él es sabio, fue sabio, no solo en escoger el fin, sino también en escoger los mejores medios hacia ese fin. Esto tiene tantas aplicaciones para nuestras vidas. No todas las aplicaciones son fáciles, porque cuando estamos hablando de verdadero trauma, de verdadero abuso quizá que hemos experimentado, ahí es cuando se vuelve más complicado, ¿verdad? Porque en ese momento decimos, ¿cómo podemos de alguna manera ver la mano del Señor en eso? No olvidemos que el propósito de todo lo que Dios hace, uno de los propósitos es que le glorifiquemos por su sabiduría. Pero no solo eso, también por su poder. Segunda de Crónicas 26 dice así: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El poder de Dios significa que Dios puede llevar a cabo su sabia y santa voluntad. Imagínate si Dios fuese sabio pero no fuese todopoderoso. Que Él tuviese en su mente, ¿verdad? Por hablar de Dios en términos humanos, que Él tuviese en su mente el destino para su creación y tuviese en mente los mejores medios para alcanzar ese destino, pero no tuviese el poder para llevarlos a cabo. No, pero ese no es el Dios que servimos. Él es un Dios que no solo tiene la sabiduría para planear todas las cosas de tal manera que redunden de forma máxima para su gloria y para nuestro bien, sino que también tiene el poder de llevarlo a cabo. O sea, en algún momento cuando estábamos leyendo esta historia, pensábamos o teníamos que pensar que la voluntad, el deseo de los principales sacerdotes iba a predominar sobre la voluntad de Dios. No, es imposible y no podemos pensar de esa manera. Dios no solo escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas, sino que Él tiene el poder para llevar a cabo esas metas a través de los medios que Él ha escogido. Ahora, ¿qué produce en nosotros lo que aprendemos acerca de Dios? ¿O qué debería producir en nosotros lo que aprendemos acerca de Dios, en cómo nos guía? Bueno, debe producir en nosotros mayor confianza en Dios.
Esto ya es muy práctico, ¿verdad? Mayor confianza en Dios. Cuanto más aprendemos de cómo Dios gobierna su universo, más confianza tenemos en Él. Ni siquiera agentes malvados pueden ir en contra de la voluntad soberana de Dios. Él usa los deseos malvados de los hombres para guiarnos hacia el cumplimiento de su misión. Hermanos, ¿cómo afecta eso cómo vemos las noticias? ¿Cómo afecta eso la manera en la que vemos los poderes políticos que se levantan? Ahora, quiero que os deis cuenta de algo. Una cosa no obvia la otra. Acabamos de ver a Pablo no solo conociendo la ley, sino haciendo uso de la ley, usando su voluntad, tomando decisiones, ¿verdad? Debemos orar por el bien de nuestro país, debemos votar si tenemos la libertad de votar, debemos actuar según nuestro poder para que nuestro país sea un país que proteja la vida de los bebés, por ejemplo, que defina correctamente el matrimonio, lo que es un hombre y una mujer. Todo eso es verdad. Entonces, el saber que Dios está guiando todas las cosas no debe hacer que no hagamos nada. Debe impulsarnos a actuar sabiendo que Dios va a usar también los deseos que Él ha puesto en nuestro corazón, como hizo con Pablo, para llevar a cabo su plan. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Tenemos que confiar que Dios puede usar aún los peores líderes políticos hacia el cumplimiento de su plan. Es increíble que Pablo apeló a César y el César en ese momento era Nerón. O sea, es verdad que al comienzo de su reinado, Nerón no era tan malvado como lo iba a ser al final, ¿verdad? Algunos piensan que incluso se había vuelto loco el hombre, ¿no? Pero si Pablo podía estar tranquilo, es que nosotros pensamos, mira, el mundo está peor que nunca. ¿Sabes el contexto en el que vivían los cristianos en el primer siglo? O sea, que yo sepa, no tenemos la amenaza en este momento de ser despedazados por animales en un coliseo, ¿verdad? Esto no quita la realidad de la maldad que estamos viendo en este mundo, obviamente. Pero hermanos, actuemos, pero descansemos. Confiemos en el Señor. Pero también produce en nosotros mayor adoración hacia Dios. Cuando somos conscientes de cómo Dios está usando medios humanos dispuestos e inesperados, eso hace que apreciemos más su gloria. Y cuanto más apreciamos a Dios, más le adoramos con sinceridad. Ahora, quizás estás aquí y no eres creyente y piensas, si Dios gobierna su universo tan sabiamente y con tanto poder, eso significa que yo no soy responsable por mis acciones, ¿verdad? Este es el error que muchos cometen cuando descubren la verdad, ¿no?, de la soberanía de Dios. Dicen, ¿ves? Entonces, ¿por qué Dios puede culparme a mí de algo? Si a fin de cuentas Él siempre va a cumplir su plan. Y eso de alguna manera incluye los deseos malvados de los hombres. Lo que necesitamos entender, o lo que necesitas entender si piensas así, es que Dios usa las acciones malvadas de los hombres para cumplir su plan, pero los que llevan a cabo esas malas acciones lo hacen libremente y voluntariamente. Nosotros somos responsables por nuestro propio pecado y rendiremos cuentas a Dios por nuestro pecado si no estamos en Cristo. Pero si eso es así, entonces, ¿qué esperanza hay para el pecador? Nosotros no podemos decir como Pablo ante Festo que somos inocentes. Pablo sabía que era inocente. Nosotros no podemos decir eso ante el tribunal de Dios. Nosotros somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios en nuestro estado natural. Pero las buenas noticias son que Cristo, según el sabio y eterno plan de Dios, llevó a cabo la obra en su vida, muerte y resurrección para rescatarnos y limpiarnos de toda culpa y declararnos justos si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio.
Entonces, si estás aquí y no eres creyente, o quizás estás viendo este vídeo retransmitido ahora mismo en Facebook, tienes que saber que la soberanía de Dios no te exculpa a ti en absoluto por tu pecado. Si estos judíos no se arrepintieron, llegaron a ser condenados por Dios, por haber quebrantado la ley de Dios, por haber mentido acerca de Pablo, por haber querido matar a Pablo. El pecado es algo serio, el pecado es algo real. Pero Dios, en su sabio plan, obró el rescate para nosotros y la salvación para nosotros. Así que la invitación para ti es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. No hagas excusas. La Biblia dice que nadie tendrá una excusa ante Dios. Nadie. No queremos que salgas aquí pensando que de alguna manera estas grandes verdades acerca de Dios te excusan. Pero ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Dios usa medios también. Usa su iglesia para comunicarte esta verdad. Dios ha ordenado usar la predicación del Evangelio para que tú te conviertas a Cristo. Así que ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Hermanos, no olvidemos cómo Dios nos guía. La mano del Señor usa la mano de los hombres para guiarnos hacia el cumplimiento de su misión. ¿Y cómo el Señor hace eso? A través de medios dispuestos e inesperados. Hace que glorifiquemos a Dios y produce en nosotros mayor confianza y adoración hacia Él. Así que, hermanos, os quiero animar. No leamos ningún pasaje de la Biblia como, bueno, esto es descartable. Esto es simplemente una transición. No, el trayecto también es importante. ¿Qué nos enseña Dios en el trayecto? Desde nuestra conversión hasta la gloria. ¿Cómo nos guía? Aún usando agentes malvados para llevar a cabo su plan. No perdamos la oportunidad de conocer mejor a Dios, confiar más en Él y adorarle más plenamente a la luz de eso. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por las verdades que encontramos en este pasaje, Señor. Y gracias por saber que, al igual que tú usaste a Pablo, y que nada ni nadie podía hacerle daño a Pablo hasta que fuese tu voluntad que él muriese. Tú estabas guiando todas las circunstancias, tú estabas obrando en él. Señor, te pido que cada pasaje que veamos hasta el final de Hechos nos demos cuenta que aun cuando la mano de los hombres movían a Pablo, muchas veces realmente, físicamente, forzosamente, era siempre una acción subordinada a la mano del Señor. Ayúdanos a no solo saber, sino realmente ser transformados por estas verdades. Y ayúdanos a estar motivados hacia el uso de medios, sabiendo que tú obras tu plan a través de medios. Prediquemos, Señor, como iglesia. Hablemos como iglesia. Hagamos uso de las libertades, por limitadas que puedan ser, pero hagamos uso de las libertades que nos has dado como ciudadanos o residentes aquí en España. Hagamos lo posible para promover la justicia, la rectitud en este país. Pero no temamos cuando parece que agentes malvados están logrando su propósito. Sepamos que la mano del Señor está obrando aún en esos deseos malvados para que todo redunde para la gloria de Dios. Ayúdanos a descansar en estas verdades, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.